Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a el webinar de hoy, en donde estaremos hablando acerca de los retos de las pymes que se presentarán para nosotros este año. Muy bien. ¿Qué nos separa para este año? Bueno, primero hay que considerar que venimos de 2 años complicados derivados de la pandemia y ello ha dejado pues varios, digamos, estragos en nosotros las pymes. El dato más importante y crudo es que el 20% o el 20.8% de las pymes del 2019 al 2020 no sobrevivieron. Esto significa que de 4.9 millones de pymes se redujo a 3.9 millones. Derivado de la misma pandemia, las condiciones económicas, ustedes saben, no estaban fáciles para nosotros y muy pocas sobrevivimos a esta pandemia, ¿ok? Ahora, los estados con un mayor número de muerte en cuanto a pymes, por decirlo así, o cierres de pymes durante el 2022 fueron principalmente el estado de Quintana Roo y Campeche, y como ustedes verán, en un color más fuerte, los estados en donde hubo un cierre mayor de empresas. Y en los colores más claros, pues evidentemente estados donde hubo una menor cantidad de cierres de empresas. Ahora, importante mencionar la calidad o el nivel educativo que tiene el personal que ocupan las pymes. Esto porque lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a relacionar con este punto. Y si ustedes ven, de las empresas que sobrevivieron, el 46.2% tienen una educación básica y en media superior tenemos un 32.6% y un superior o posterior a 18.8% versus la cantidad de colaboradores que estuvieron, por ejemplo, en educación media superior, 33.4 contra 32.6. La educación superior fue 24.7 contra 18.7. Entonces, pudiésemos decir que no necesariamente el nivel educativo de los colaboradores pudo rescatar a estas pymes. Habría que analizar qué hizo falta para estas pymes para que no murieran a pesar de tener colaboradores calificados. Ahora sí, vamos a empezar a hablar con respecto a los retos que tienen las pymes para el 2022. De manera interna, vamos a hablar de una estructura corporativa, de incorporación de tecnologías y atracción y retención de talentos como los ejes principales en los que nos tenemos que enfocar. En cuanto a estructura corporativa, no solo se refiere a armar un organigrama, sino definir claramente las estructuras, las actividades, las responsabilidades y los procesos de manera lo más limpio posible, es decir, quitando todas aquellas actividades y puestos de trabajo que no van a eh, adicionar o no van a agregar valor a lo que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Es decir, tenemos que buscar estructuras lo más pequeñas o reducidas posibles, no por el tema de vamos a tener que correr colaboradores y entre menos colaboradores más productivos, sino que hay que tratar de ser productivos, de hacer más con menos y por lo tanto eliminar actividades y puestos de trabajo que no sean necesarios y que puedan realizarse desde otro punto de vista. La incorporación de tecnologías es muy importante. Ya hemos hablado que en el tema de logística la tecnología es sumamente importante desde el empaque hasta el transporte, hasta el análisis o la tramitación de la información que podemos hacer con esto. Es decir, entre mayor cantidad de tecnología nosotros incorporemos a nuestros procesos e innovación, va a ser muchísimo más fácil entender a nuestros clientes, procesar pedidos, procesar información, entregar en tiempo y forma, reducir las mermas, reducir todas aquellas actividades que no agreguen valor a lo que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Atracción y retención de talentos. Ahora, veíamos en las diapositivas pasadas que no necesariamente el que tengas personal calificado te va a salvar. Es decir, más bien, no necesariamente porque tengas un nivel elevado de estudios en colaboradores te va a salvar, pero lo que sí te va a ayudar
a tener un mejor desempeño como empresa es el talento o las capacidades, incluso blandas, que puedan tener tus colaboradores para que puedan realizar sus funciones, pero además principalmente enfocado en la resolución de problemas, que tengan creatividad e innovación en el momento de resolver los problemas. Ahora, no siempre vas a tener que contratar personal calificado y eliminar, por decirlo de alguna manera, los colaboradores con los que actualmente ya cuentas. También es recomendable que el personal con el que ya cuentas lo desarrolles, lo capacites y potencialices sus talentos en pro de que ellos puedan potencializar tu negocio. Siempre un colaborador capacitado y llevando un proceso estratégico te va a dar más información que un colaborador que no está siendo capacitado y que está atendiendo a tu cliente y que no tiene manera de ver o de analizar qué es lo que está pasando en el mercado o internamente porque no tiene las capacitaciones adecuadas. Otro de los retos internos es la parte de estrategias financieras, el fortalecimiento de la marca y la innovación. En cuanto a las estrategias financieras, como pymes, tenemos menor acceso a créditos bancarios y por lo tanto se recomienda que siempre llevemos una consultoría financiera que nos permita cumplir nuestras metas sin poner en riesgo el capital de trabajo de nuestra empresa. Es decir, aunque a veces es necesario solicitar un crédito, hay que analizar cuándo sí y cuándo no solicitamos un crédito y hay que buscar la manera de apalancarnos del flujo de efectivo que se pueda estar generando en las operaciones, tanto con tus proveedores como tus clientes. Por otro lado, el fortalecimiento de marca, desde mi punto de vista, es lo más importante para que la pyme pueda sobrevivir y crecer más allá de las circunstancias que se puedan presentar este año. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una marca perfectamente posicionada y tu cliente te reconoce como un experto dentro de tu mercado y como una empresa que le va a brindar soluciones porque ya conoces los problemas o entiendes las necesidades de tus clientes y en base a eso has fortalecido tu marca, eh, enfocándote en eso, pero además cuidando los detalles finos, internos y externos, tanto el servicio al cliente como el cómo da seguimiento a los requerimientos, el cómo haces tú un servicio postventa, eso va a fortalecer muchísimo tu marca. En la parte de innovación, no solo se refiere a que busques tecnología innovadora, sino que busques la manera de cómo hacer las cosas diferentes o diferenciarte de tu competencia para que tú puedas digamos, ofrecer algo novedoso a tu cliente. Y esto aplica tanto para servicios como productos y no necesariamente se limita a productos tecnológicos. La innovación es algo que debe ser la razón de ser de todos los días en lo que nosotros, las pymes, nos debemos de enfocar y de buscar la manera que justamente esos colaboradores que hemos capacitado y que hemos desarrollado sus talentos busquen o busquemos a través de ellos las maneras de innovar. Ahora, otro importante reto derivado de la pandemia es los lineamientos y protocolos de prevención sanitaria que tenemos que cumplir para evitar cierres de instalaciones por contagios de COVID y para evitar que el virus se propague tanto para nuestros colaboradores como para nuestros clientes. Entonces, esa es una medida adicional que debemos de considerar en la forma en la que vamos a tener contacto con nuestros clientes y cómo vamos a evitar que volvamos a cierres en nuestras empresas por contagios internos. Y aquí la parte de los retos externos se vuelve un poco más interesante porque tenemos que buscar más allá de lo que está funcionando con nosotros. Internamente. Tenemos que buscar sinergias con socios comerciales porque cuando tú haces esas sinergias y cuando tú haces que esa cadena de suministro hacia atrás o hacia adelante funcione de manera sincronizada, el resultado es entregas oportunas con el producto adecuado hacia tu cliente. Entonces, es importante que nosotros veamos a socios como socios comerciales, no solo aquellos que están cerca de tus consumidores, sino todos aquellos que te van a entregar suministros que se vuelven esenciales en tu proceso productivo o parte de tus servicios que tú vas a integrar
en lo que tú vas a entregar a tus clientes. Y entonces cuando tú vas formando toda esa red integrada de socios conectados y de socios comerciales en donde están conectados y enfocados en las necesidades de tus clientes, se vuelve muchísimo más fácil dar el servicio y soporte a tus clientes, porque no tienes tú que jalar a que todos vayan hacia el mismo sentido, ni tienes que estar empujando a que se entreguen las cosas con tu cliente. Entonces es importante que integres esas cadenas de socios comerciales y que sobre todo trabajes mucho en la comunicación en tiempo real. El mercado es muy cambiante y es importante que tú busques cómo comunicas esos cambios, ya sea en cómo percibe el cliente tu producto o servicio, cómo vas a entregar tu producto o servicio o en qué nuevos lugares se encuentran tus clientes. Entonces es importante que toda esa cadena o que todos esos socios comerciales estén trabajando de manera sinérgica para poder atender o responder en manera inmediata a los cambios del mercado. Y aquí es lo que venimos platicando un poco. La parte de las cadenas de suministro juegan un papel sumamente importante porque ya sea que tú pertenezcas y seas un eslabón de una cadena muchísimo más grande o que tú estés liderando una cadena en beneficio de un cliente. Entonces, en cualquiera de los dos casos, tenemos que buscar la manera en que vamos a trabajar de manera sinérgica, enfocados principalmente en la parte del abastecimiento eficiente. Lo vimos mucho el año pasado. Había muchos problemas de abasto derivado del transporte, derivado de cierres de fábricas que todavía no estaban establecidos o restablecidos al 100%. Y no solo en México, también fuera de México hubo muchos cierres de fábrica. Y si consideramos que China es el principal productor o exportador de insumos a nivel mundial, ellos todavía siguen teniendo muchas restricciones derivados de COVID y cierres de fábricas para evitar que el virus se siga esparciendo. Entonces, tienes que buscar la manera en cómo vas a integrar tu cadena de suministro para evitar que tengas cortes de abastecimiento de productos estratégicos o que tú mismo estés ocasionando cortes de abastecimientos en cualquiera de las cadenas en las que tú te encuentras. Ahora, un dato importante que nos arroja el INEGI, que la vida promedio de una pyme es de 7.8 años. Entonces, más o menos eso es lo que está durando una pyme hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia las encuestas van a cambiar muchísimo, pero para superar ese límite de 7.8 años nosotros tenemos que trabajar en todos estos factores que hemos estado platicando y en unos otros más adicionales. Por ejemplo, la parte de la competitividad, que se refiere a la capacidad de competir con las grandes empresas, eso también se vuelve crucial para nosotros las pymes, porque nosotras, si queremos entrar en proveedurías de alto valor agregado, tenemos que competir contra grandes empresas. Y estas grandes empresas ya tienen un sistema más establecido, protocolos más claros, procedimientos bien definidos, una estructura financiera que les permita hacer grandes inversiones y arriesgarse en cualquier tipo de proyecto versus nosotros las pymes que estamos empezando, uno, que tenemos un poco de inmadurez, dos, que no tenemos ese capital financiero, tres, que no tenemos ese nombre tan reconocido como cualquiera de las grandes. Entonces, es bien importante que nosotros busquemos competitividad en cuanto a hacer más con menos, en cuanto a cómo yo puedo buscar pelear contra los grandes por proveedurías o cadenas de suministro de alto valor agregado y no quedarme en nichos pequeños. Algo importante que surge en el mercado para nosotros es el mercado adverso y principalmente para las pymes que nos encontramos en Latinoamérica, nos encontramos con un mercado un poco más adverso que cualquier, digamos, otro mercado. Por ejemplo, en general en América Latina y más en México vemos instituciones con altos niveles de corrupción y nepotismo y probablemente esto no se resume simplemente a instituciones de gobierno, también se va a digamos, empresas multinacionales o nacionales que a lo mejor no necesariamente te asignan un proyecto o una orden de compra por tu precio o tu valor agregado. Desafortunadamente todavía vemos que se asignan
por nepotismo, por corrupción. Entonces, eso es algo con lo que nosotros tenemos que luchar. Otra cosa importante es consumidores con un ingreso desigual. Al no haber digamos, un nivel de ingreso estándar en los mercados, yo estoy peleando, digamos, o como empresa estoy peleando o luchando por esos ingresos desiguales, por lo que yo les decía. Hay que buscar cadenas de suministro de alto valor agregado donde el precio no sea el principal criterio para que me asignen un proyecto o una compra. Altos niveles de economía informal, lo que nos lleva a tener una desventaja en cuanto a los costos, porque nosotros tenemos que cumplir ante el gobierno con diferentes tipos de requerimientos que nos pida, el pago de los impuestos, etcétera, etcétera, versus la economía informal que no tiene que pagar por impuestos ni cumplir con requerimientos que te solicita la ley. Entonces eso nos puede poner en desventaja. Y un contexto macroeconómico volátil que vamos a ver más adelante que no nos permite crecer tan aceleradamente como nos gustaría a nosotros. Esta gráfica es cómo terminó el tipo de cambio el año pasado. Entonces, si ustedes ven, estuvo fluctuando muchísimo. Y esto no necesariamente es malo. Para nosotros las pymes significa una oportunidad de buscar mercados extranjeros porque nos van a dar más por nuestros productos que estamos exportando. Entonces, aquí es donde nosotros los invitamos a que ustedes, las pymes, busquen llegar a mercados extranjeros en donde las economías están muchísimo más fijas, están muchísimo más tranquilas. Hay un mercado, por ejemplo, Estados Unidos es un mercado que ya se recuperó, si bien no al 100%, muchísimo mejor que nosotros. Entonces, al buscar mercados extranjeros, nos da la posibilidad de llegar a consumidores con un nivel socioeconómico y un poder adquisitivo diferente al que estamos manejando actualmente en México. La parte de la inflación también es algo que nos afectó muchísimo en el año pasado y aunque este año no se prevé una inflación mayor del 4%, el año pasado terminamos con un 7.05% de inflación, lo que significa que la compra de los insumos es muchísimo más elevado para nosotros, ya sea que seas un servicio o una productora, siempre esta inflación va a impactar sobre todo también en el bolsillo de nuestros consumidores. Es decir, tendrán que elegir entre un alza de precios, elegir entre qué es esencial y qué no es esencial para consumir un producto. También a este punto lleva mi comentario de buscar cadenas de suministro o proveedurías de alto valor agregado en donde nuestro producto sea demandado sin importar si hay un alza inflacionaria o no. Ahora, los retos por COVID, como ya lo mencionamos anteriormente, pues actualmente tenemos que tener una interacción social diferente. Tenemos que buscar los mecanismos en los que vamos a interactuar colaboradores ya trabajando al 100% sin que haya contagios y cómo voy a ofrecerle un servicio de seguridad o una compra segura a mis clientes para que ellos no crean o sientan o tengan la percepción de que ir a mi local o comprar mi producto los puede poner en riesgo. También hay que vigilar los cuellos de botellas derivados de la cadena de suministro global, que principalmente lo vimos por los problemas con los espacios de buques a nivel mundial, principalmente los de origen de China. Y también, como ya lo hemos mencionado, revisar que ha habido una escasez de componentes y esto ha encarecido sus precios y por lo tanto tenemos que hacer planes de proveeduría o de compra en donde yo me voy a abastecer y voy a tener un stock de seguridad o voy a negociar precios competentes para mí y que además aseguren el suministro constante de los insumos que son necesarios para mi empresa. ¿Y qué les proponemos a ustedes las pymes en el comercio internacional? Pues que hagan un plan de internacionalización, es decir, que consideren los factores importantes que se tienen que considerar o tomar en cuenta para que ustedes puedan llegar a nuevos mercados sin poner en riesgo su inversión, costeando de manera correcta.
y por lo tanto también tienen que tener una capacidad de producción y estándares de calidad internacional. Esto es muy importante porque a nivel internacional no el cliente y el mercado no tiene las mismas expectativas que un cliente mexicano. Hay que verificar si tu producto debe de cumplir estándares de calidad internacional que lo posicionen como un buen producto en el mercado al que tú vas a llegar y que sobre todo tengas la capacidad de producir lo que te van a demandar cuando llegues a mercados extranjeros. Por lo tanto, también se sugiere que tengas colaboradores altamente capacitados. Número uno, para que puedan cumplir con esos estándares de calidad. Dos, para que te den propuestas de cómo aumentar o mantener la capacidad de producción, pero siempre cumplir con los compromisos que adquieras a nivel internacional. También necesitas personal calificado que entienda cómo funciona el comercio exterior y la logística, te haga un costeo correcto, te lleve una logística adecuada y tú puedas llegar a mercados extranjeros considerando todo lo que se tienen que considerar. En Orbi tenemos consultorías de comercio exterior y apoyo a pequeñas empresas en donde les hacemos todo un plan de internacionalización por si les interesa. Ahora, ¿cuáles las conclusiones a las que podemos llegar? La esperanza de vida depende de diferentes factores como son la marca, la calidad de los productos y los servicios, las cuestiones administrativas, la venta y la planeación. Pero lo más importante que te puedo decir hoy es que depende mucho de cómo manejes tu marca, de la calidad de los productos y servicios que estés ofreciendo conforme a lo que tu cliente espera del producto que va a adquirir. Ahora, algo importante, o lo que te pone en riesgo es bajo conocimiento de tu mercado, baja capacidad exportadora, falta de una cultura de innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, siempre tenemos que mitigar estos riesgos que estamos encontrando ante el mundo cambiante en el que hoy vivimos. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones finales? Buscar financiamiento, buscar asesoría que nos permitan acceder a nuevas formas de financiamiento sin poner en riesgo nuestro capital. Muy importante que ustedes tengan herramientas tecnológicas desde su empaque, producción, la manera en la que van a procesar los datos, la manera en la que se van a comunicar con sus clientes, que se suban al tema de las redes sociales, a nuevas maneras de llegar en el e-commerce, que también lo hemos platicado. El e-commerce hoy es una tendencia muy alta y es importante que ustedes se sumen a esta tendencia para que puedan llegar a nuevos mercados y puedan comunicarse de manera eficiente con sus clientes. Ahora, la planeación estratégica es bien importante y nada de lo que ustedes hagan, principalmente de llegar a un mercado extranjero, no puede no derivar de la planeación estratégica. Tienen que tener muy claro los planes que van a seguir durante estos años, corto, mediano y largo plazo, para que vayan estructurando y revisando qué es lo que se requiere, no solo conforme a las acciones que voy a llegar, sino también al financiamiento que voy a requerir, a las herramientas tecnológicas que voy a necesitar, al personal calificado que pudiese yo contratar, cualquier programa de apoyo que yo pueda acceder y sobre todo cuál va a ser mi estrategia de marketing digital para llegar a nuevos mercados o mantener mi comunicación con el mercado actual y poder posicionar mi marca en la mente del consumidor. Esas básicamente son nuestras recomendaciones para los retos que estamos enfrentando el día de hoy ante el mundo cambiante del 2022. Solo me queda recordarles que en Orbitrade, aparte de consultorías de comercio exterior, los ayudamos a realizar proyectos de exportación en donde les ayudamos a identificar cuál es su mercado meta, cuáles son los requerimientos que tienen que lograr y les ayudamos a formular una estrategia de producto y de comercialización. También contamos con servicio de agencia aduanal y transporte nacional. Cualquier duda estamos para servirles en nuestras redes sociales, Orbitrade, @Orbitrade MX, y les agradezco mucho su participación y haber estado con nosotros en este webinar.